tenemos en la línea telefónica a la abogada y compañera nuestra de esta plataforma, Wendy Lora, que estuvo siendo abogado de uno de los imputados en el caso que fue involucrado los hermanos del expresidente Danilo Medina. Buenas tardes, Wendy, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes, compañeros. Qué bueno. Estamos un poquito despiertas ya. Sí, no, te tocó ahí hasta bien entrada la madrugada. De este lado estamos José Manuel Luna Valiente, Joanna Parra, Jesulín Amparo y Luis José Chávez y por supuesto Carlos del Pozo. Wendy, veía las declaraciones que ofreciste al salir de la sala de audiencia de que se había fallado en justicia, si mal no recuerdo, pero que se había fallado en derecho, mas no había justicia. ¿Me pudieras explicar el contexto que te llevó a emitir estas declaraciones? Así es. Siempre decimos los abogados que la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Si analizamos que este proceso empezó el 29 de noviembre del 2020, con allanamientos en la madrugada y con el arresto de un sinnúmero de personas, dentro de ellos mi representada, Carmen Magalis Medina Sánchez, quien duró 3 años y 2 meses presa y que hoy recibió una sentencia de descargo. Cuando yo digo que no hay justicia, es que todo eso que ella pasó no ha sido resarcido. La sentencia puede devolver un poco de la moral que se le ha tratado de quitar durante este tiempo, el estigma, pero sin embargo esos años nadie se lo devuelve. Wendy, hay un aspecto, cuando tú hiciste tu escrito de defensa, estuvimos analizándolo con un grupo de amigos, y de las cosas que tú planteabas, de que el Ministerio Público no pudo probar la vinculación de Magalis Medina en las imputaciones que se le habían hecho, para varias de las personas que estaban allí, pues entendían de que esto era un argumento tuyo de defensa, pero que no podía ser posible que haya sido colocada una persona en un expediente como este, sin que existieran elementos probatorios. ¿Pudieras hablarme un poquito de para ti qué ha significado entonces esta sentencia partiendo de eso? Mira, gracias por la pregunta, Carlos. Nosotros desde que fuimos apoderados de este caso, que fue desde el primer día de los arrestos, empezamos un trabajo de investigación. De nuestra parte se le presentaron al tribunal 428 pruebas para desmontar cada línea que decía esa acusación. Y parte de las pruebas que usamos fueron las propias pruebas del Ministerio Público. Un solo ejemplo les voy a poner. El Ministerio Público presentó 20 testigos. Ninguno de esos testigos vinculó a nuestra representada a ningún hecho delictivo. La gente pudiera pensar que el testigo se echó para atrás, que cambió la información, pero ustedes saben qué es lo penoso, que nosotros que teníamos los interrogatorios de esas personas que le fueron hechos en la fiscalía, esa gente siempre dijo lo mismo. Siempre dijo que Carmen Magalis no había hecho nada. Por eso es que yo les digo que ella era inocente y el Ministerio Público lo sabía. Y como quiera la acusó. Pero finalmente la decisión de los jueces en este caso, por lo menos del tribunal colegiado, fue absolutoria a favor de ella, ¿no? Sí, así es. Fue la decisión correcta. Pero me pregunto, y le pregunto a ustedes, compañeros, hay que esperar 4 años y 9 meses para eso. No, Wendy, no. Y todo el escarnio mediático y críticas, burlas, memes. Wendy, como abogada de la señora Medina, se supone que tú estás sufriendo en carne propia, en primer lugar, porque como jurista entendiste pues que se vulneraron derechos, ¿verdad? Dentro de ese proceso. Entonces, más tu representada por igual. Independientemente de que el proceso fue largo, angustiante y atropellante, igual como el Ministerio Público hacía casi una película para tratar de sentar precedentes de corrupción en la República Dominicana,
Igual también creo que en buen derecho, de doña Magalis debe tener la oportunidad de que por lo menos no solamente quede descargada, sino que también quede resarcida por el daño moral y de imagen pública que se le propinó. ¿Ustedes hasta ahí descansarán o pensarán sentar un precedente en la República Dominicana del caso particular de ella? Mira, muy buena pregunta, Joana. Sí. Ese es un tema ya que es una decisión que hay que sopesarla. Nuestra representada al día de hoy todavía tiene todo la resaca moral encima de lo que es un proceso. Anoche salimos a las 5 de la mañana del tribunal. En este momento ella está descansando con su familia y próximamente lo analizaremos. Eso es un tema a analizar porque ciertamente hay muchos insumos que podrían dar lugar a esa decisión. Otro ejemplo que les puedo poner, en el día de ayer, las juezas también declararon ilegal la querella que colocó el Estado dominicano en contra de Carmen Magalis, porque el Estado se abrochó, y me refiero al Poder Ejecutivo, y en este caso a los abogados que contrató el presidente. A los cazarrecompensas. Así es. Le colocaron una querella en nombre de Fomper, y el Fomper nunca autorizó esa querella. Okay. Y por eso fue declarada ilegal. Y evidentemente que hay una lesión que cometieron esos abogados, porque esos abogados le colocaron medida de coerción real, congelándole 10 millones de pesos a su favor. Bien, Jesulín. Okay. Wendy, saludos, un placer, Jesulín Amparo. Hola, Jesulín. Wendy, el artículo 42 de la Constitución dice del derecho a la integridad de la persona. Y aquí dice que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. El Estado tendrá la responsabilidad de la protección de que esto sea así. Si es así, ¿por qué el Ministerio Público no tiene miramiento con la Constitución de la República y violenta todos los derechos de los ciudadanos? ¿Qué precedente puede generar esto de cara a otros eventos? Mira, Jesulín, ciertamente el Ministerio Público como institución tiene la obligación que señalas, y además tiene la obligación dentro de su ley orgánica de investigar a cargo y a descargo. ¿Qué significa eso? Que cuando ellos pudieron haber tenido la idea, supongo, de que algún delito se cometió, al momento de levantar las pruebas y hacer un análisis de ellas, debieron de haber dicho, mira, es que hay demasiadas pruebas a favor de esta señora, yo no puedo acusarla, y trasladarnos a nosotros todas esas pruebas para usarlas a su favor. Exacto. Cosa que no pasó en este proceso. Wendy. ¿Por qué el Ministerio Público actúa de determinada forma o no? Mira, yo no podría decirte, porque eso requiere un análisis muy personal, no de la institución, sino de los miembros que dirigen la institución. Pero la ciudadanía lo que tiene que ver es cuáles son las actuaciones que se están tomando cuando los imputados están vinculados a gobiernos pasados y cuando están vinculados al gobierno actual. Yo creo que eso nos puede dar una luz de la diferencia de actuación. Muy bien. Wendy, me gustaría entonces nos edificaras con lo siguiente. Esa sentencia ha tenido un sabor agridulce. Por un lado, descargó a tu defendida Magalis Medina, ha condenado a su hermano Alexis Medina. ¿Qué sigue ahora? Porque el Ministerio Público ha anunciado que va a apelar la decisión de la Corte. ¿Qué sigue ahora? Sí. Aclaro, yo soy la defensa titular de Carmen Magalis Medina Sánchez. Igual me acompañan otros abogados, Omar Chapman y Elisandra Encarnación de nuestra oficina. Y con respecto a Juan Alexis Medina, soy parte de la barra también de la defensa. Y he estado participando en los últimos meses apoyando allí, junto al licenciado Richard Martínez y al licenciado Luis.
En este caso, evidentemente que se va a presentar una apelación, porque hay muchos elementos que ayudan a que los pocos hechos, que nada más fueron 3 hechos, que utilizó el tribunal para condenar a Juan Alexis Medina en una corte de apelación, sean revisados. Con respecto a Carmen Magalis Medina, el Ministerio Público ha anunciado que va a apelar. Fíjense que hubieron anoche 13 descargos, pero la única apelación que anunció el Ministerio Público es la de Magalis Medina. Nosotros estamos preparados y vamos a ir hasta donde haya que ir para defender su inocencia. Que apelen, que nosotros tenemos todas las pruebas a nuestra favor. Wendy, una de las razones que expresó una de las juezas, no recuerdo si la jueza Nivar, fue decir que la mayoría de las personas descargadas se hizo porque eran violaciones a la ley 340 que no tiene carácter penal. En los casos de Alexis, como eres parte de esa defensa, ¿habrán primado entonces, de acuerdo a la configuración del Ministerio Público, otras violaciones a la ley aparte de la ley 340? Hubieron otras alegaciones que realizó el Ministerio Público y que de alguna manera el tribunal validó alguna de ellas, pero que justo como tú señalas, siempre todo giró en contra de la ley 340. Si la ley 340 no tiene sanciones penales y yo, por ejemplo, uso una empresa con el nombre de alguien más para presuntamente violar la 340, entonces no podría decirse que esa es una acción delictiva porque las 340 no tiene sanciones penales. Con relación, por ejemplo, al caso de Alexis, es importante que en buen derecho también pudieras explicar, Wendy, ese proceso, por ejemplo, de apelación, ¿qué tiempo aproximado ustedes tendrían para incoar esa apelación? ¿Cuál sería el procedimiento en caso de que ustedes no lo hagan, aunque ya él anunció que sí que lo harían? Y además también, ¿cuáles serían esos plazos próximos a agotar? Sobre todo porque también hay una percepción de que si Magalis fue descargada por inocente, la gente también tiene la percepción de que Alexis fue condenado por culpable. Entonces, la pregunta sería la siguiente: ¿cuál sería ese proceso a agotar, pero no solamente por la parte de la barra de la defensa, sino en justicia para el tema de Alexis? Porque la gente presume que 7 años es poco y que posiblemente de esos 7 años Alexis pueda terminar cumpliendo 1 año o a lo mejor nada. Mira, el tema es que en derecho no nos podemos basar en presunciones. Sí. La gente tiene una presunción creada desde el 29 de noviembre del 2020, desde que se vendió aquellos allanamientos grabados, aquella frase que duerman con ropa, y desde que se hizo todo un boom mediático vendiendo en este caso. Nosotros como defensa hemos tenido que pelear en los tribunales, no tenemos otra opción, porque no tenemos la batería publicitaria del Estado. Entonces la percepción se crea en base a vender temas que no necesariamente pasaron en el tribunal. Eso por ese lado. En buen derecho, ¿cuál es el proceso que sigue? Nosotros el 23 de septiembre vamos a recibir la sentencia. A partir de allí hay un plazo para apelar. En este caso son 60 días laborables para que todo el que entienda que la sentencia no le satisface haga un recurso de apelación. Ese recurso va a la Corte del Distrito, que lo va a analizar y lo va a declarar admisible o no. Se debate luego una audiencia y la Corte toma una decisión, que puede ser ratificar la sentencia, modificarla y tomar su decisión, o puede ser enviar a un nuevo juicio. Esas son las 3 cosas que puede hacer. Posterior a esa sentencia, se abre otro plazo, que es el plazo de la casación, donde se va a la Suprema Corte de Justicia. Y pudiera abrir otra etapa con un recurso ante el Tribunal Constitucional. Por ende, todavía queda mucho trecho por recurrir.
Y Y con en el caso de las defensas, como anunciaba ahorita, estamos dispuestos a transitar todo lo que haya que transitar. con Bien. relación a los plazos de ese caso, ¿esos plazos no están agotados? Hace bastante tiempo, Carlos. Excelente pregunta. Y ese es un punto que tendrá que ver la Corte de Apelación en su momento. Sí. Hace 3 días, el Tribunal Constitucional ratificó su criterio de que los procesos tienen un plazo. Y no tienen un plazo para que no haya justicia. Tienen un plazo porque el que está sometido a un proceso penal tiene que tener una certeza. Y dice el tribunal, hace 3 días, repito, que las falencias del sistema no pueden ser cargadas a los imputados. Si mal no recuerdo, en abril de este año, las defensas solicitamos la extinción del proceso. Okay. En el caso mío, en nombre de la señora Carmen Magalis y en nombre de Juan Alexis Medina. Presentamos que ninguno de los dos nunca suspendió el caso. Nunca fueron chicaneros. Nunca pidieron prórrogas. A diferencia de un ministerio público que hubo que intimarlo para que acuse, que hubo que darle prórroga de 4 meses y que inclusive recusó al tribunal. Y eso generó dilaciones. Pero ayer pasó algo importante, compañeros. Sí. La jueza se tomó el tiempo de aclarar que de 3,000 y tantas pruebas que le llevó el Ministerio Público, un porcentaje importante no tenía que ver con el caso. Que de 3,000 páginas que tenía la acusación, solo 300 eran la acusación. Todo eso fue lo que generó que llegáramos a 4 años y 9 meses. Y eso no puede ser algo que perjudique a los La imputados. jueza hablaba, escúchame Chávez, de que llevaron documentaciones desde antes del año 2012. Estaban ahí. En 2004, 2003, cuando la acusación es del 2012 al 2020. Adelante, Chávez. Wendy, la decisión de las 3 juezas del segundo tribunal colegiado básicamente fue sustentada en la responsabilidad que se le atribuye a Alexis Medina como culpable de los delitos de soborno, lavado de activos y asociación de malhechores. ¿Cuáles de esas imputaciones consideran ustedes que no tienen la debida sustentación? Mira, Chávez, y aquí quiero ser bastante objetiva. Tú le estás preguntando a una abogada de la barra de Carmen Magali y de Juan Alexis. Él sabe por qué lo pregunta, no lo subestimo. Pero justamente te digo que mi respuesta evidentemente está atravesada por esa realidad. Y no quiero tampoco venderme como otra cosa. Claro. La respuesta que sí te puedo dar es que tú me has hablado de 3 cargos, de 15 cargos que habían. Y esos 3 cargos que dejó el tribunal, la mayoría de ellos la sustenta en hechos que contradicen los descargos. Me explico. Las mismas razones por las que se le excluyó algunos hechos a Juan Alexis Medina, sustentado en pruebas y en derecho, por esas mismas razones se le condenó por otros hechos. Por ende, la motivación, hasta ahora yo tengo que leer la sentencia, es contradictoria. Y eso es un motivo de apelación. Bueno, Wendy, pues muchas gracias por estas informaciones que nos has compartido. Recuerda que este espacio tiene las puertas abiertas ahí para que usted venga a compartir con nosotros aquí en la tarde. No solo en la mañana. Gracias, compañeros. A la orden siempre. Bueno, Wendy Lora, abogada de los hermanos Medina, ha estado conversando con nosotros. Ella es también miembro de esta plataforma en el horario de la mañana. Ustedes